Amén. Que Dios me les bendiga, amados hermanos y hermanos que están en esta noche compartiendo con nosotras. Es un privilegio grande el que estemos para querer aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de San Marcos, en su capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Todos tenemos Biblia. Los niños no tienen Biblia. Bueno. Gracias, hermano. Marcos 10, 46. Y dice así la palabra tal como está escrita. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta noche vamos a, todo el grupo que estamos presente en esta preciosa noche, vamos a presentar una dinámica que yo no dudo que vamos a volver a leer este mismo pasaje, esta misma historia, porque dentro de esta historia está cada uno de sus personajes. Y el objetivo de este tema, ¿verdad? Yo he titulado: Necesito tirar la capa para cobrar mi vista. Así se llama el título de este mensaje. Necesito tirar la capa para cobrar mi vista. Y yo sé que cada uno de nosotros va a representar ese personaje, porque a veces nosotros, bueno, ahora que empezamos a dar los papelitos, ¿verdad? El papel de cada personaje, unos dijeron, bueno, yo no quería ser fariseo, y quizás otros dijeron, yo no quería ser ciego, y puede ser que los otros hayan dicho, yo no quería ser discípula. Pero acá, en este grupo, podemos ser ciegos y a la vez podemos ser discípulas. Podemos ser discípulas y a la vez podemos ser fariseos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dentro del camino del Señor, estamos sirviendo, pero a veces nosotros andamos con la capa del ciego, ¿verdad? Porque una ceguera o puede ser natural o física, hablando físicamente, o puede ser espiritual. A veces es más grande la ceguera espiritual que la ceguera natural, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos ciegos espirituales, podemos tener enfrente a nuestro Señor Jesucristo y es como que no lo viéramos. Es como que no pudiéramos nosotros trascender a un nivel más alto. Y a pesar que el Señor nos llama para que nosotros sirvamos como discípulos de Él,
no como fariseos, no como fariseos, ¿verdad? Y yo les quiero, ¿verdad?, mencionar acerca de este papel del fariseo, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Fariseos existen desde el tiempo de Jesús. Desde allí viene el fariseo, ¿verdad? Entonces, los fariseos a veces van a estar en las iglesias, van a estar en todos lugares, pueden estar en su casa, pueden estar en su trabajo, pueden estar dentro de la iglesia y pueden estar acá también, ¿verdad? Sin que nosotros nos demos cuenta, porque los fariseos son aquellos que se consideran que son superiores, ¿verdad? Aquellos que para ellos no existen que alguien sea mejor, porque ellos son superiores a todos. Ellos ocupan los mejores lugares, los mejores puestos. Ellos saben más, ¿verdad? Saben más, ellos diezman, ellos oran más, son los que diezman más. Entonces, de ese tipo de personas también hay acá dentro de las iglesias, ¿verdad? Entonces, por eso yo quiero que entienda, ¿verdad?, cuál es el papel del fariseo. Porque cuando nosotros nos vayamos a representar al grupo de Jesús con todos sus seguidores, allí va a ir el papel suyo, ¿verdad? Allí va a ver lo que usted va a dramatizar, si lo podemos llamar así, el papelito que ahora se le entregó, ¿verdad? Hacer ese papel del fariseo. Entonces, yo quiero que usted entienda bien esto, quiénes son los fariseos. Yo no sé si alguien de los que le tocó, ¿verdad?, me podría explicar qué entendió acerca de ese papel, el fariseo o la farisea, como usted le quiera llamar. Quiero ver que me levanten la mano. ¿Quién le salió? O sea, yo más antes había oído del fariseo. Ajá. En algunas prédicas. Entonces decía el pastor, cuando Jesús iba, ¿verdad? Y ellos pues se gloriaban de que, como dice usted, que echaban la mejor ofrenda, ellos sabían todo, que eran perfectos, se puede decir, Sí. ¿verdad? Hasta cierto punto. Y entonces, pero Jesús les dijo a ellos, ¿verdad?, que bonitos eran, blanqueados por fuera o todo, y por dentro estaba aquello podrido. Que quiere decir que cuando nosotros pues los creemos más que otros, ¿verdad? Estamos mal. Estamos mal. Amén. Así eran los fariseos de antes, Sí. que ellos querían ponerle las cargas a los demás, Amén. las que ellos no llevaban, pero ellos creían que pues todos lo sabían, ¿verdad? Y el otro tenía que hacer las cosas, ¿verdad? Amén. Bueno, Amén. eso es lo que yo Sí. hace bastante que yo he oído en una prédica que oí. Amén. Una reflexión, sí. algo así. Amén. A pesar de que estas personas eran bien estudiosas, ¿verdad? Ellos sabían, conocían exactamente la ley. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Que los fariseos no llevan a los pies de Jesús a nadie. No lo llevan porque en el tiempo que existió, que estuvo nuestro Señor en la tierra, ellos eran los que se oponían, ¿verdad? A que el Señor hiciera los milagros, a ponerle a él en mal, a calumniarle. Eran ellos, ¿verdad? Por eso nosotros ahora en este tiempo tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De no convertirnos en un fariseo. Así es que yo creo, ¿verdad?, que todos entendieron ese papel del fariseo, porque vamos a ir entre la multitud, ¿verdad? Entonces está el otro que dice que es el discípulo. Ahora bien, ¿qué es un discípulo? El discípulo es aquel que aprende la enseñanza del maestro. Ese es el discípulo, el que está aprendiendo, ¿verdad?, del maestro. Así es de que cuando nosotros nos llamamos discípulos, somos aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que vamos caminando detrás del maestro. Esos somos los discípulos, ¿verdad? Somos aquellos que de una u otra manera adoptamos el estilo de vida espiritual de Jesús. O sea que nosotros nos parecemos a Jesús. Nosotros hablamos como Jesús. Nosotros pensamos como Jesús. Nosotros tenemos sensibilidad como la que tiene Jesús. Entre más pasamos con el Señor, nos volvemos más sensibles a Jesús. Entonces no hay nada ni nadie que nos pueda cambiar
el estilo de vida acerca de Jesús. ¿Por qué estamos vigilando nosotros este día y estamos aprendiendo? Porque Jesús era el maestro quien enseñaba a sus discípulos. Y el Señor dijo, id y hacer discípulos, ¿verdad? Nosotros no es que llenemos la iglesia para estar sentados y quedarnos ahí sentados, no, porque tenemos que salir, tenemos que formar discípulos. No solamente es venir y quedarnos allí y que todo bien, gracias, y las personas, y a dónde queda la sensibilidad espiritual como discípulas de Jesús. Entonces, ese es el papel de nosotros como discípulas de Jesús. Ahora quisiera que alguien de las que va a representar ese papel de discípula me pudiera explicar. Quiero ver dónde están las discípulas. ¿Quién? ¿Quién? Vale, amén, amén. En el caso de que usted explicaba eso, Ajá. yo también ya lo tenía más o menos entendido. Sí, sí. Que un discípulo, incluso de cuando Jesús comenzó su trayectoria, Sí. él buscó a sus discípulos Amén. para que le ayudaran, le complementaran, Sí. porque no es solo de que voy a escoger a tales personas, no, sino que él sabía que a esas personas que él escogiera le iban a ayudar y le iban a complementar. Sí. Así como en ustedes, ¿verdad? Ustedes comentaron, pero ustedes buscaron a más discípulos para que le ayudaran. Amén. A todo, ¿verdad? A extenderse, amén, amén. Independientemente. Entonces, de eso se trata el discípulo. Sí. De aprender, de ayudar y de enseñar. Amén. No quedarse con lo que ha aprendido o lo que ha escuchado. Amén, gloria a Dios. Mire qué lindo, ¿verdad? Ahorita yo creo de que estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque de eso se trata, de venir a aprender, de venirnos a formar. Y qué bien, ¿verdad? Que estemos captando de que el sueño que tenemos, ¿verdad? Lo hagamos a un lado y nos esmeremos a tener nuestros ojitos abiertos y nuestros oídos abiertos. Ahora vamos a hablar de Bartimeo. Dice que Bartimeo era ciego. No. ¿Quién me puede decir 2 características que tenía el ciego? Sí, si nosotros lo vemos a simple vista, cuando nosotros nos imaginamos a Bartimeo, le vamos a ver 2 características a él. ¿Quién me podría decir una? Una de las características que tenía el ciego Bartimeo, ¿cuál era? Una ya le dije. Sí. Vaya. Una de las características que tenía el Bartimeo era una que era ciego, ¿verdad? Otra que llevaba una capa. Esa capa la llevaban las personas, ¿verdad? Que eran ¿cómo se le llama a los que piden? Mendigos, o mendigo, ¿verdad? Las 2 palabras son correctas. Esa capa los identificaba a ellos que ellos vivían de las limosnas, ¿verdad? Que las personas le daban a ellos, ¿verdad? Entonces la capa era como que a ellos los cubría del sol y del agua. Entonces ellos tenían como la esperanza en esa capa. Cuando ellos andaban esa capa encima de ellos se sentían tranquilos porque ellos decían, bueno, si yo tengo la capa, me va a proteger del agua, me va a proteger del frío, del calor, y con solo recibir la limosna, pues hasta allí creo que es suficiente. Mire qué terrible, ¿verdad? La condición de los ciegos. Ahora yo quiero que usted vea, identifique a un ciego espiritual. Estamos hablando de un ciego físicamente, a alguien que le hace falta la vista, que no mira, digamos, el color de las paredes, que no mira las sillas, nada, solo se deja llevar nomás por el oído, si lo podemos decir así. Esas eran las características de un ciego, y esas eran las características también del ciego Bartimeo. Ahora, si nosotros hablamos de una ceguera espiritual, entonces nos vamos a ir a otro nivel, ¿verdad? Porque ciegos espirituales están dentro de las iglesias. El ciego espiritual no mira lo que Dios tiene preparado más adelante.
se enfoca en las cosas por vista. Si no mira algo, él no puede creer más de lo que está más allá. Él tiene que ver para creer. Y ese ciego, ¿verdad? Espiritualmente, creo que es el más peligroso que el ciego físicamente, porque el ciego espiritual no crece, se queda estancado. Y ese ciego empieza a depender de otras personas, ¿verdad? Esa es una característica del ciego espiritual. Él no puede crecer por sí mismo, porque si alguien, por ejemplo, lo lleva a la iglesia, pero si esa persona ya no lo vuelve a traer, se queda estancado, ya no regresa, porque la capacidad de su vista no lo deja ver, no lo deja caminar más, dar la milla extra, ¿verdad? No lo deja caminar más. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos la vista cabal, yo creo que somos las personas que podemos llegar muy, muy alto, porque ya nosotros ya no caminamos por vista, sino que por la fe. Si usted es una persona que está pasando por momentos difíciles, usted está creyendo que hay una fe que lo puede llevar más adelante y más arriba. Si usted es una persona que posiblemente puede ser que esté llorando, que esté sufriendo, que tiene dolor, pero usted sabe que por medio de eso usted se está empoderando, que eso que le está pasando lo va a llegar a empoderar a una cosa mejor. Y sabe de alguien que tiene esa vista espiritual, que la tiene, que mira las cosas invencibles, esa persona crece y no necesita que alguien lo tenga que estar empujando para que crezca. Esa es una de las cualidades y de las características de alguien que tiene la vista espiritual, que está mirando las cosas como son. Entonces quiero que leamos ahora, porque nos vamos a enfocar en el papel que vamos a desempeñar. Yo ya más o menos les expliqué los 3 personajes que vamos a representar. Ahora vamos a leer y usted se va a ubicar aquí en esta palabra del ciego Bartimeo. Ahí va a identificar su papel, porque ese papel que usted va a identificar aquí en la palabra, nosotros lo vamos a exponer acá, todas juntas lo vamos a exponer. Ahora yo quiero que usted se imagine que se vaya hasta ese lugar de Jericó, ahí donde Jesús estaba, ahí donde había multitud, porque dice la palabra del Señor que a Jesús lo seguían multitudes, porque a la gente le gustaba compartir con Jesús, le gustaba andar con él, porque el Señor les brindaba fortaleza, les brindaba fuerzas. Era agradable andar con él, era agradable estar con él, caminar con él. Póngase a pensar cómo los discípulos de Jesús se sentían estar con él. De una vez que Pedro le dijo, Señor, le dijo, cuando vio que Jesús se transfiguró con Elías y con Moisés, le dice Pedro, mira, le dice, deberíamos de ser una enramada aquí y quedarnos aquí, porque sentía tanto gusto estar con Jesús, así como muchas veces nosotros venimos y no queremos irnos. Cada sábado que nosotros estamos acá, decimos nosotros hoy me voy a ir temprano, pero cuando venimos a sentir, se nos hacen las 2 de la tarde y nosotros todavía estamos acá compartiendo, porque compartir con nuestro Señor es lo más agradable que hay. Entonces dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Quiero que por favor lea y cada una me va a explicar su personaje a medida yo vaya leyendo. Entonces dice, vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Dice que él llegó a Jericó, pero ellos dicen que ya iban de salida. No es que se iban a quedar en Jericó, ellos ya estaban por salir de Jericó. En otra palabra dice que ellos iban ya para Jerusalén. Y dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando. ¿A dónde estaba el ciego Bartimeo? Dice que el ciego Bartimeo estaba junto al camino. Cuando dramaticemos, quiero que a esas 3 personas que le salió el ciego Bartimeo se vayan junto al camino, porque por ahí va a pasar Jesús con la gran multitud, ¿verdad? Estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Qué estaba haciendo el ciego Bartimeo? ¿Y qué es mendigar? Pedir. ¿Y para qué pidió? ¿Para qué estaba pidiendo? ¿Mm? En ese Para momento vivir. estaba Ajá. Para vivir. Sí, porque él, ¿verdad? De lo que la gente le aportaba, de eso él se alimentaba. Habían personas que no solamente le daban limosna, sino que le regalaban su platito de comida, llevaban ahí su pan, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Allí le llegaba él, en ese lugar donde él se sentaba a pedir, ¿verdad? Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué va a hacer el ciego entonces? ¿Qué es lo que va a hacer el ciego cuando se encuentre junto al camino? ¿Qué va a hacer el ciego cuando él esté junto al camino? Ajá, vaya, entonces dice que el ciego dice que se puso junto al camino y empezó a dar voces, a gritar, a decir, a pronunciar el nombre de Jesús. Y él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso cuando usted se ponga junto al camino, usted tiene que hacerlo como que está, como que usted fuera el ciego Bartimeo y va a empezar a pedir misericordia delante de Dios. Va a empezar a gritar, ¿verdad? No es algo así simple como con aquella simpleza, no. Eso tiene que salir de adentro de su corazón. Pedirlo, vivirlo, que en el momento que usted lo está haciendo lo va a estar viviendo, como que usted está necesitada de Dios, como que usted necesita que esa voz que usted va a transmitir llegue y se oiga en medio de la gran multitud, ¿verdad? Allí va a ir Jesús y allí va a ir la multitud, pero en medio de esa multitud su voz se le tiene que oír. No es cualquier voz. No es voz que sale del diente al labio. Es algo que va a salir de lo más profundo de su corazón, pidiendo el auxilio de su Señor, pidiendo que le ayude. Y dice, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. ¿En qué personaje estoy ahorita? Amén. Y dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él dice que clamaba mucho más. Entonces viene ahí el Bartimeo y va a empezar a clamar mucho más. Mucho más. A pesar que el fariseo le va a decir, cállate. Jesús no te quiere oír. ¿Y cómo vas a creer que Jesús te va a hacer caso? ¿Cómo vas a creer? Entonces ahí tiene que resaltar el fariseo, al que le tocó el papel del fariseo. Cuando Bartimeo empiece a gritar, se va a parar el Bartimeo que va a ir entre medio de la multitud y va a empezar a callar. ¿A quién? A Bartimeo, al ciego Bartimeo. Y va a empezar a decir, cállate, cállate. ¿Y por qué estás gritando? ¿Y por qué estás molestando al maestro? ¿Por qué lo molestas? Aquí te traigo un poco de pan. ¿Será que no te basta el pan que te estoy dando? No basta con el pan que te estoy dando, con el platito de comida que te estoy dando, no basta. Pero dice que Bartimeo, él no quería pan. Él no quería. Él no le bastaba con un plato de comida. Como muchas personas que vienen acá. Se comen la comida porque verdaderamente se la tienen que comer.
Pero esas personas, esas mujeres y a veces hombres también, el corazón de esas personas anda llorando, anda gimiendo. Ellos no quieren el pan físico, ellos quieren el pan de arriba. Ellos buscan que su voz sea oída, porque hay muchos Bartimeos que vienen acá y llegan a las iglesias, pero ellos quieren que se les escuche, que se les oiga, que se les ayude, que se les atienda. Eso es lo que busca el ciego Bartimeo. Y dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego. ¿A quiénes les dijo Jesús? Vayan a traerme al ciego. Cuando dice que Jesús escuchó, dice, tanto era la voz de Bartimeo que dice que Jesús oyó en medio de la gran multitud y dijo, tráiganmelo. ¿En qué papel estoy ahorita? Ahí estoy en el discípulo. Porque el discípulo tiene que ser sensible a la voz de Bartimeo. Fíjense que qué curioso es que dice que Jesús iba con toda la multitud. Ahí iban los discípulos. Pero los discípulos iban tan motivados o quizás tan pendientes de lo que de lo que el Señor iba hablando, que querían estar con él. Porque es lindo cuando usted y yo escogemos estar con el Señor. Y nosotros decimos, es que voy a tener un tiempo con mi Señor. Es que me voy a ir a un retiro. Es que voy a ir a esto. Pero de tanto que nosotros queremos estar con Jesús, que no estamos viendo la necesidad del ciego Bartimeo. ¿Se dan cuenta? Ahí iban los discípulos con Jesús. Y ahí estaba el ciego Bartimeo. Y dice que todos pasaron por ahí, pero no vieron a Bartimeo. ¿No lo vieron? El hombre estaba ahí necesitado. El hombre era ciego, estaba enfermo, pero el discípulo no lo vio. Hasta que Jesús, porque Jesús pasaba con el Padre. Jesús dice que la noche él la tomaba para pasar en vigilia con el Padre, como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos aprendiendo y vamos a tener un tiempo de clamor también. Vamos a pasar con el Padre. Pero sabe que Jesús lo hacía en vigilia, porque él sabía que en el día él tenía que ayudar a la gente. Él tenía que asistir a las personas, que llegar donde aquellas mujeres que estaban llorando, que necesitaban el milagro. Y dice que él se presentaba, dice, a la gente le daba pan, le daba de comer, a la gente la sanaba, a la gente la levantaba. Si había necesidad de tomarle la mano para levantarlo, dice que Jesús lo hacía. Pero dice que los discípulos aprenden de él también. ¿Verdad que sí? Nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que aprender a lo que Jesús hacía, porque nosotros no somos religiosos. Nosotros no nos dejamos llevar por la religión. La religión es aquella que ve la necesidad, pero no hace nada por ver qué hace, nada. Ve a la gente que está sufriendo y no hace nada. Ve a la gente que está a punto de caer al barranco y no hace nada. Esos son los religiosos de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús. Y esos tiempos estamos ahora en día. Hay dolor en la iglesia. Hay gente que está llorando. Hay personas que se encuentran entre la espada y la pared y no encuentran qué hacer. Pero nosotros estamos recibiendo. Pero a veces lo que estamos haciendo es acumulando. Recibiendo como una esponja, recibiendo de tanto que recibimos que podemos llegar a abortar. ¿Sí o no? Como la gestación, ¿verdad? De los fetos, ¿verdad? De los embriones. A veces cuando no se le da el cuidado a ese embrión, ¿qué pasa? Se complica y se ve en aborto. Así muchas veces nosotros el sueño de Dios, la visión de Dios, se nos puede venir en aborto. Y vamos a ver la necesidad, pero como ya abortamos, no vamos a tener nada que aportar.
Pero ahora el Espíritu Santo quiere que nos sensibilicemos. ¿Y cómo nos vamos a sensibilizar, perdón? Estando con Jesús. ¿Para qué usted se prepara y está con el Señor? Para sensibilizarse. Jesús pasaba en vigilia. Él pasaba en vigilia y no era solamente una vez al mes, no. Él pasaba casi todas las noches en vigilia, casi no dormía el Señor, porque él sabía que debía de trabajar. Y él dijo en su palabra que él se iba, pero que nos mandaba el Consolador y nos dejó la comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer, dice, discípulos. O sea que la hermana Rocío tiene que ser su discípulo o sus discípulas. La hermana tiene que ser sus discípulas. La hermana tiene que ser discípulas. La hermana tiene que ser discípulas. Los que tienen hogares tienen que formar discípulos en sus casas. Porque qué tremendo es que usted vaya y forme discípulos a la gente de afuera y los de adentro no los puede discipular. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar? Vamos a empezar de adentro, de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿verdad? A empezar a discipular, a empezar a enseñar, porque usted se está formando ahorita, usted está aprendiendo, pero lo que usted está aprendiendo hoy lo va a ir a poner por obra a su casa primeramente. Y luego usted va a tener que salir de su casa, va a tener que empezar a formar discípulos de aquellas personas que va conociendo, empezar a invitar a gente para que vengan y conozcan al Señor. El fariseo no hace eso. El fariseo no, el fariseo solamente para él mismo nomás. Solo para adentro. Solo para adentro como el asadón. ¿Para dónde le da el asadón? ¿Cuántos conocen los asadones? El asadón es un asunto como de hierro que empieza a ver a escarbar hacia adentro. Pero la pala, ¿para dónde le hace la pala? La pala dice que es para afuera. Entonces nosotros tenemos que ser asadón y pala. Para adentro, para aprender. Pero la pala para sacar y enseñar. ¿Se da cuenta? Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Mire la respuesta del ciego. Bien respetuoso. Maestro, quiero cobrar la vista. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos cobrar la vista? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos que se nos caiga esa capa? Que se nos caigan esas escamas y que nosotros miremos lo que está frente de nosotros. Porque a veces nosotros queremos que Jesús baje y nos diga y nos hable y que nosotros lo veamos así físicamente. Pero desde el momento que usted está aquí, dice que Jesús se pasea en medio de donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Aquí está Él. Aquí está Él paseándose. Aquí está Él tocándole, diciéndole, es que yo te estoy enseñando. Es que yo quiero que aprendas de mí. Es que yo quiero llevarte a otro nivel. Yo quiero que te quites la capa, que dejes tu propia opinión. Porque muchas personas opinamos lo que nosotros creemos que es, pero no vamos conforme la Biblia dice. Ya cuando nosotros nos ponemos fuera de la palabra, estamos en desobediencia con la palabra, porque ya no estamos haciendo como Él dice por medio de su palabra, sino que yo hago como yo creo que es conveniente. Y fíjense que lo primero que tenemos que hacer nosotros es obedecer. La obediencia no es fácil, porque el ego de nosotros nos va a decir es que no te vas a dejar mandar por ella. Ni tu mamá te manda, ni tu papá. Conté más de alguien que no es ni tu mamá. Así nos dicen, ¿sí o no? ¿Y por qué te dejas mandar de ella? No, si ella no
no tiene por qué mandarte. Y a veces nosotros mismos, ve, y es que ella no me va a mandar a mí, yo voy a hacer al final lo que yo quiero y lo que yo diga. Entonces, la obediencia nos está costando a nosotros. El sometimiento nos está costando, porque nosotros somos liberales muchas veces, ¿verdad? Por eso cuando nos dicen, es que usted tiene que ser compromiso, es que usted se tiene que someter a un pastor, no andar como oveja sin pastor. Nos cuesta esa área, porque hay una área dentro de nosotros que se está muriendo y es el yo. Es lo que yo creo, lo que yo deseo. A veces tenemos que dejar que esa área se nos muera. Tenemos que quitarnos esa capa de la desobediencia, esa capa de no someternos. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir esa capa de que a mí me mantiene mi esposo, mi compañero me mantiene. Es que yo siento que sin él yo no puedo vivir. Y que esa capa la tiene a usted y no la deja avanzar. A veces la preocupación, la capa de la preocupación no la deja avanzar. La capa de la soberbia, la capa del odio, del orgullo, de la vanagloria, no la deja prosperar y la hace ciega y ciego espiritual. Cuando nosotros tenemos ese tipo de capas, ¿verdad? Esas capas que no nos dejan prosperar. Esa capa de esas relaciones sexuales ilícitas. ¿Te gusta ese tema? A veces nosotros caemos en eso. La capa de las relaciones ilícitas, que nos gusta andar experimentando, de conocer, de saber, de ser curiosas, qué puede pasar, qué podemos sentir. Y otras cosas que hay que no se nos ven, porque sabe que hay pecados que no se nos echan de ver. ¿Verdad que sí? Andan dentro de nosotros, ¿verdad? Ahí anda esa capa que muchas veces está muy escondido dentro de nosotros, pero que Dios nos mira y nos dice, es que mira, eso que tú tienes no me agrada. Y usted bien sabe que el Espíritu Santo le dice, no me agrada esa capa que tú tienes. El Señor hoy quiere botar esas capas, esa capa de la fornicación, esa capa del adulterio, esa capa de visitar a los brujos, esa capa de las relaciones ilícitas, esa capa de la pornografía, esa capa de la masturbación. Hay mujeres que se masturban, así como hay hombres también. Entonces, son capas que tiene el ciego y no quiere soltar esa capa. Nosotras debemos de entender que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros sabemos que el Señor dice, es que yo voy por ustedes, yo voy a recoger a mi pueblo. Es que yo vengo de un momento a otro como ladrón. El ladrón no avisa, la muerte no avisa. Muchas personas en estos tiempos se acostaron, pero ya no amanecieron. Porque el Señor no nos dice cuándo nos va a llegar a recoger. Pero si de algo estamos seguros, que Él viene pronto por su iglesia. Que va a haber un momento que usted se va a acostar y que en la mañana lo van a empezar a buscar y ya no lo van a encontrar. Porque ya habrá desaparecido. Pero dice el Señor que Él viene por una iglesia que se está preparando, por una iglesia que se está quitando las arrugas espirituales. No somos perfectos, no. Todos a la vez cometemos pecados. Pero dice la palabra que mientras hay vida y esperanza, que tenemos al abogado. El abogado es aquel que intercede por usted. Que usted si hoy pecó, hoy le dice al Señor, Señor, me arrepiento. Señor, pido perdón. Pero hay pecados que hay que soltarlos así, ve. Así como el ciego hizo, que dice que nomás él lo llamó Jesús e inmediatamente él soltó la capa y llegó.
Pero ¿quién nos va a traer al Bartimeo? Los discípulos. Los discípulos. Así es de que en esta noche vamos a dramatizar este tema. Quiero que por favor se ponga de pie. Se ponga de pie. Gloria a Dios. Porque yo sé que cuando usted